Pues bienvenidos todos, ¿no? Bienvenidos todos a este tema de la ISO 14001 2026, que como ustedes saben, pues se publicó un par de semanas atrás, que ya salió este estándar, es uno de los primeros estándares que sale dentro de la ISO que se están actualizando. Como bien saben algunos de ustedes y los que no sepan, bueno, pues los estándares de ISO se están actualizando este año. Y este es uno de los primeros que se está actualizando. Digamos que de los tres más importantes, que son 9, 14 y 45001, que son como los más importantes en los diferentes ramos organizacionales, pues este es el primero que se actualiza, ¿no? Ya sale la actualización. En meses pasados tuvimos el webinar acerca de la actualización de 9001, pero desde la perspectiva del borrador, que el borrador se publicó y demás. Platicamos un poquito acerca de lo que viene, que pues obviamente pues todavía no es lo real, pero ya en 14001 ya tenemos norma, ¿no? Ya tenemos una nueva norma que ya se publicó y que ya está lista dentro de las diferentes páginas de las organizaciones donde pueden obtener las normas, principalmente en ISO. Ahí pueden obtener la norma, ya está lista, ya está publicada, ¿no? Entonces ya es oficial, muchachos. Entonces, bienvenidos a la nueva era de la ISO 14001, que eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a entrar a detalle a qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a ver. Entonces, entender, ¿no? Principalmente que esto de lo que se trata es de evolucionar, ¿no? Es de evolucionar. No hay ninguna revolución aquí. No hay nada extraordinario que tengamos que ver, que decir, ay, no, ya preocuparme porque esto no, de por sí no lo estoy entendiendo bien y apenas estoy empezando en el proceso y ya me la cambiaron o ya tengo años certificados y ahorita vuelven a cambiar y si va a ser un cambio como la que tuvimos en 2015, pues entonces va a ser otro dolor de cabeza. No, tranquilos, no hay de qué preocuparse en ese sentido. La realidad es que es un tema evolutivo. Eh, lo que vamos a realizar, a revisar, pues ustedes lo van a ir viendo, es un tema más para comprender mejor la norma y sobre todo tener no mayor, mejor gestión dentro de nuestras organizaciones al respecto. Bien, entonces es evolucionar y es la diferencia entre cumplir o quedarse atrás, ¿no? Ya no es un tema de empezar a identificar pequeños aspectos ambientales, que si la basura, que si el agua, que si la energía, sí, obviamente todo eso lo vamos a ver, pero ahora tenemos que ir más allá, que ya no nomás preocuparnos porque es que mi producto, no, mi producto, mi servicio y mis proveedores y hacia dónde va con mis clientes y el proveedor de transporte y sí, ya es un todo, ¿no? O sea, ya tenemos que preocuparnos nada más por lo que tú haces en tu planta de manufactura o lo que tú haces en tu empresa de servicios, sino en lo que sucede durante tu cadena de suministro. Ese es un punto primordial y muy importante dentro de todo este proceso. Entonces, vamos a entrarle, muchachos, un poquito ya al tema. Voy a ir platicando durante la sesión acerca de los diferentes cambios, lo que ustedes van a ir viendo y demás. Eh, si ustedes ahorita estoy viendo que muchos de ustedes están en el chat poniendo sus datos y para poder tener sus constancias, etcétera. Por favor, síguenlo haciendo. Quienes no lo hayan colocado. Eh, y al final, cuando terminemos, cuando lleguemos a la última parte, les pido que ustedes, mientras vayan anotando por ahí sus preguntas que pudieran ir identificando a lo largo de la sesión, para que al final, cuando yo dé ahora sí que ponga la parte donde vamos a aceptar las preguntas, por favor las hagan ya sea en el chat o daremos la opción para que levanten la mano y podamos escucharlos también. Entonces, hagámoslo en ese momento para poder tener la fluidez adecuada durante todo el proceso y al final haremos ese pequeña dinámica de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces, ahorita no pongan ahorita en el chat las preguntas que vayan surgiendo, sino más bien ahorita apúntenlas por ahí y ya al final las vamos poniendo ahí para poderlas ir leyendo y irlas contestando. Muy bien, entonces, vamos a entrar en este tema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ISO 14001 2026? Eh, en este punto, a lo que nos enfocamos con la nueva versión, pues es a una introducción de diferentes cambios que se alinean principalmente a todo lo que vivimos hoy en día en temas ambientales, ¿no? Temas de cambio climático, la pérdida de biodiversidad y pues todo esto que está sucediendo en el mundo. Hoy en día, digo, pues seguramente de muchos lugares en donde nos están visitando hoy en la sesión, nosotros estamos aquí en la ciudad de Querétaro.
está en un calor impresionante, ¿no? Calor que hace muchos años no se sentía o que en los últimos años ha empezado a sentir cada vez más fuerte, ¿no? Entonces uno ahora ya quiere andar como si estuviera en la playa, ¿no? Del calor que de repente hace. Y entonces todo eso no nada más afecta hacia tus procesos, hacia tus productos, ¿no? Sino te afecta en todos los momentos derivados en tu cadena de suministro. Y eso es parte de lo que nos puede estar afectando. O al contrario, ¿no? Nuestras organizaciones también afectan el medio ambiente y todo lo que sucede alrededor. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que ir reconociendo, ¿no? Cómo nos afecta el medio ambiente, pero también cómo lo estamos afectando. La norma de gestión ambiental se enfoca en eso, cómo gestionamos el medio ambiente desde nuestra organización y hacia nuestra organización. Y eso es a donde nos vamos a enfocar principalmente con estos temas de cambio climático y biodiversidad. Entonces, durante nuestro proceso de webinar, vamos a revisar muy rápidamente los pequeños cambios que hay dentro de la norma para que tengan un conocimiento general al respecto y también tengan algunos pequeños tips para poder empezar a trabajar qué es lo que tienen que ir haciendo para que esto pueda alinearse rápidamente y hacer la transición sin mayor problema. La realidad es que la transición no debería de costar mucho trabajo, son algunos temas y ajustes que hizo la normatividad, pero no es una transformación a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ¿qué sí es importante? Comprender muy bien los cambios, comprender muy bien los nuevos términos, la nueva terminología, los nuevos requisitos que se introdujeron en ciertos puntos. Hay algunos requisitos que sí son importantes, un par que son importantes, que son nuevos, que si ustedes han trabajado algún otro sistema de gestión no les va a costar trabajo, los van a entender rápidamente, pero si no, pues entonces sí tendríamos que tener un poquito más de atención en ello y comprender qué es lo que tenemos que ir así. Bien, entonces es importante conocerlos para después capacitarnos para poder implementarlos de manera adecuada. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Como se los había comentado, no es una revolución del sistema de gestión ambiental. Realmente sus cambios son bastante pequeños, son muy puntuales, donde nos estamos enfocando principalmente es a temas de liderazgo, de enfoque mayor en los riesgos, aspectos ambientales, los planes de emergencia, etcétera. El enfoque al ciclo de vida con mucho más profundidad, eso es muy importante, ese tema del ciclo de vida. Si bien no es un tema nuevo, ustedes ya lo conocen, es algo que ya existe, pero quizá no está tan claro o no estaba tan claro en la versión anterior. Ahorita ya queda muy claro y nos da mucho mayor enfoque a cómo lo tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, lo revisaremos en un momento, ¿no? Ya el compliance. Este es un término nuevo que se acaba de colocar dentro de la norma. Pero tampoco es otra cosa que nosotros no conozcamos. Simplemente, ahora sí que le cambiaron el nombre al tema de los requisitos legales, ¿bien? Y lo llamaron ahora requisitos de compliance. Pero, ¿por qué lo llamaron requisitos de compliance? Porque ya no nos vamos a enfocar en requisitos legales, sino también lo que vamos a buscar es identificar todos aquellos requisitos que son importantes para nuestra organización o para nuestros clientes desde el punto de vista de gestión ambiental que se tienen que considerar como requisitos de compliance o de cumplimiento, ¿no? Que ya sea que nosotros los adoptemos o los inventemos inclusive dentro de nuestras organizaciones, más los requisitos legales que nos ponen los diferentes gobiernos en nuestros países, ¿no? Eh, entonces, ahorita platicaremos un poco más al respecto en ello, pero este punto es importante porque normalmente, como venía anteriormente en la norma de 2015, el compliance pues, se consideraba como requisitos legales y otros requisitos. Y entonces nosotros enfocábamos mucho en todas las normatividades ambientales que había dentro del país y sobre eso era lo que trabajamos. Y hoy en día ya no nada más es eso, sino hay que identificar otro tipo de situaciones que platicaremos en un momento. Entonces, el punto aquí es, y eso es la parte que es importante que nosotros debamos de comprender, la transición va a ser sencilla, no se vayan no se rompan la cabeza, muchachos. Ahora sí que, como en la imagen, ¿no? Dalai, muchachos. No va a haber tantos problemas, tantos cambios. Sin embargo, sí lo que nos van a pedir ahora es mucho mayor análisis. Este punto es importante. Vamos a necesitar hacer mucho mayor análisis de nuestros procesos y de todas las condiciones, los aspectos y los impactos ambientales que tenemos en cada uno de ellos a lo largo de nuestras cadenas de suministro. Ese, digamos que ese es el punto primordial dentro de todo este proceso.
que ahora la situación es de mucho mayor análisis, ¿no? No nada más de quedarnos con, ay, hacer análisis de riesgos y oportunidades y así unos cuantos y chiquitos, y identificando un impacto por aquí, otro impacto por allá, un aspecto ambiental por aquí, otro, no, ahora sí nos dicen, tenemos que hacer análisis mucho más profundos, ¿no? Y tener mucho mayor enfoque hacia lo que realmente podemos estar afectando o nos afecta desde el medio ambiente. Bien, entonces, tranquilos, no es algo radical, no es revolucionario, más bien es evolutivo y de lo que se trata más bien es comprender y mejorar la gestión de nuestros procesos ambientales. Bien, entonces, vamos a empezar primero por ¿qué no cambia, muchachos? Pues vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que se mantiene? ¿Qué es lo que sí no nos debemos de preocupar? Bien fácil, pues lo que no cambia es la estructura de alto nivel. La estructura de alto nivel sigue siendo la misma, con las 10 cláusulas que actualmente tiene la norma, de identificar los objetivos, las términos y definiciones, las referencias normativas, contexto organizacional, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación y mejora, ¿no? Eso no cambia. No cambian los requisitos fundamentales. Ustedes van a ver la norma cuando ya la tengan en sus manos y que la norma mantiene la misma estructura, los 10 capítulos, los 7 requisitos, los 7 capítulos que son los requisitos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Los requisitos casi todos son los mismos, cambiaron nada más algunos términos, algunas definiciones. El ciclo del PHVA o del PDCA se mantiene totalmente, seguimos trabajando bajo el mismo enfoque a procesos. Eh, Como se tiene actualmente. Entonces, la raíz de todo el sistema no cambia, se mantiene, sigue siendo la misma. Entonces, eso pues es de mucha ayuda, ¿no? O sea, porque aquí ya me lo imagino más de uno de ustedes, cuando nos enteramos que iba a haber una actualización de ISO 14001 2026, muchos quizá pensamos luego en lo que sucede en 2015 de vamos a tener que hacer más documentación, tenemos que identificar más cosas, cambió la estructura de la norma y demás. En este caso, no. En este caso es evolutivo, la estructura de la norma sigue siendo la misma, tu sistema como está funciona, tu sistema como lo tienes actualmente, tus documentos, tus procedimientos, tus manuales, tus instructivos, el enfoque a procesos, tus mapas siguen funcionando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Complementarlos. Complementarlos principalmente es lo que vamos a tener que hacer. Bien, entonces, esa es la buena noticia, que no es un cambio revolutivo, sino que, como ustedes verán, la estructura fundamental de la norma de la gestión ambiental sigue siendo la misma, ¿no? Entonces cambiaron muy puntualmente algunos puntos, algunos requisitos, se incluyeron algunos y algunas terminologías, que es lo que vamos a ir platicando. Bien, entonces, pues esto es lo que no cambia, o sea, no cambia la estructura. Bien. Entonces, ¿por qué entonces tuvimos que revisar? Porque a pesar de que ya la norma que teníamos anteriormente estaba bastante enfocada hacia lo que es el medio ambiente, había algunas situaciones que detectó ISO a través de las diferentes auditorías de certificación, las auditorías internas que se tuvieron, que pudieron haber realizado, donde no estábamos comprendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, y aparte, pues este tema de los cambios globales que tiene que ver con todo en nuestros contextos económicos, sociales y ambientales, ¿no? Al final de cuentas, nosotros dentro del sistema de gestión ambiental, pues, recuerden que uno de los principales objetivos es asegurarnos que este triángulo de la parte social, económica y ambiental, pues se mantenga de la mejor manera posible, ¿no? En total armonía, que no por invertir en lo ambiental, pues le vamos a pegar a lo económico, o lo vamos a pegar a lo social, o no por cuidar lo social vamos a descuidar lo económico eh, o lo ambiental, etcétera, ¿no? Sino que buscamos tener esa armonía, ¿no? Entonces, en los cambios globales que ha existido y que se están trabajando, ahora sí que en este mundo globalizado, en donde pues ya tenemos comercio por todos lados, todos lugares, pues hay muchas cosas que pueden afectar, ¿no? O sea, hay enfermedades que se han transmitido a lo largo del tiempo de un lugar a otro donde no había, enfermedades que han vuelto a aparecer, ¿no? Por ejemplo, en México estamos viviendo ahorita el tema del sarampión, que ya se había erradicado y ahorita está volviendo a aparecer. Eh, Mutaciones, ¿no? Mutaciones hacia los diferentes, a la flora, la misma fauna, y todo esto, ¿por qué? Por los efectos que tenemos desde el medio ambiente, ¿no? Que son los diferentes impactos hacia el cambio climático.
Y entonces muchos de nosotros en nuestras organizaciones nos preocupamos por mi organización, lo que a mí me importa, lo que yo hago y el servicio o el producto que yo ofrezco. Y entonces el punto aquí es, ya no nos debemos enfocar de esa manera, sino tenemos que enfocarnos en la cadena de suministro, toda tu cadena de suministro, cómo afecta, cómo pega, desde dónde vienen, el enfoque hacia tus proveedores, cómo trabajan tus proveedores, toda esta parte del medio ambiente, qué afectaciones pueden tener las materias primas y todos los servicios o productos que ellos nos están proporcionando hacia adentro, dentro de nuestros procesos y que pudieran tener alguna afectación hacia la parte medioambiental y todo eso tenemos que aprenderlo a reconocer. De manera que al final del día todo eso se mantenga en diferentes expectativas de sustentabilidad para que podamos asegurarnos de tener inversiones, que podamos tener clientes satisfechos y que las prácticas empresariales pues sean totalmente responsables y sostenibles a través del tiempo, ¿no? No son temas de mejoralitos, sino de que esto sea algo totalmente sostenible y que al final del día sea una revisión que busque generar estrategias hacia durante todo este proceso, durante este año en esta nueva versión, para que la norma nos ayude como organizaciones a que este tipo de situaciones se mantengan y cada vez seamos más fuertes en ese punto. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta por el cual se revisó, ¿no? O sea, para darnos mayor sustentabilidad en organizaciones, para que tengamos un enfoque mucho más claro hacia los efectos, los impactos, los aspectos ambientales que nos rodean y que no nada más nos enfoquemos en nuestra organización, sino que sea nuestra cadena de suministro a donde nos enfoquemos y trabajemos toda esa parte. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué beneficios pues nos deben de traer esta nueva revisión, esta nueva versión de la norma? Pues nos debe de ayudar a mantener una adecuada prevención y mitigación de los diferentes impactos ambientales. Este punto es muy importante porque ahora en varios puntos de la norma nos habla de esto y de que estemos revisando constantemente nuestros aspectos ambientales para reconocer nuestros impactos desde el alcance, desde nuestro contexto, la responsabilidad que tiene el liderazgo sobre de ello, en el análisis de riesgos que tienen que tener una profundidad hacia todo ello y que todo esto pues se vea reflejado en nuestros procesos, en la parte operacional, que nuestros recursos estén destinados para que esto se pueda hacer de la mejor manera posible. Y obviamente tengamos una adecuada evaluación y mejora de todo ello, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en consideración esa enfatización que tenemos hacia la prevención y la mitigación de los impactos ambientales. Bien, donde la organización pues genere esa resiliencia organizacional, ¿no? Es decir, que podamos identificar esos impactos que nos pudieran afectar o que pudiéramos estar afectando y que tengamos una mayor capacidad de adaptación. Antes nada más nos enfocábamos, y eso es algo que vamos a revisar, ese sí es un cambio importante desde el punto de los aspectos ambientales y de las situaciones de emergencia, ¿no? Que podemos tener al respecto. Y nos enfocábamos nada más en aquellas que pudieran ser potenciales, así lo decía la norma, situaciones de emergencia potenciales. Ahora nos habla de todas aquellas que también pueden ser previsibles. Entonces, que no nada más es potencial, sino también previsible. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que trabajar y que tenemos que aprender a identificar, ¿no? Para generar esa resiliencia organizacional y que no nos afecte en nuestra continuidad del negocio. Ese es un punto importante, la continuidad del negocio que se busca tener desde el punto de vista medioambiental. Ello que nos apoye también a todos los cumplimientos legales que tenemos y de otro tipo de cumplimientos, ¿no? Que podemos tener dentro de nuestro sistema de gestión ambiental, que ya ahí platicaremos en un respecto al tema y que nos lleve a tener beneficios financieros y operativos de nuestra gestión. Entonces, esos son los grandes beneficios y el enfoque que tiene la norma, que si bien ya lo tenía, ha sido como mucho más enfático en toda esta parte de planeación estratégica de las organizaciones, cómo lo deben de tomar en consideración y cómo lo deben de tomar en cuenta. Entonces, pues vamos a entrar de lleno a la parte que tiene que ver con los cambios dentro de la norma. Entonces, vamos a platicar ya de cada uno de los diferentes cambios. Yo les voy a mostrar 6 que son los que yo he revisado, los que he visto dentro de la norma y que les puedo compartir que son como los principales cambios donde tenemos que tener mucho mayor enfoque. Bien, entonces, el primero es un cambio que ya conocen, el cambio climático como un requisito obligatorio que debemos de tener, que debemos de cumplir, que ya lo teníamos. Bien, si bien la norma 2015 no lo menciona como tal, ustedes saben, y si no, se van a enterar,
que ya he sabido de algunas organizaciones que no estaban enterados de ello, en el año 2024 hubo un adendum a todas las normas ISO. Eso fue a todas las normas ISO, tanto a 9, 14, 45, 22301, 39.000, 27.000, todas. Ese adendum que aplicó para todas y cada una de las normas ISO, nos dice que debemos de tomar en consideración en nuestro contexto, en el análisis de nuestro contexto organizacional, el requisito 4, el 4.1 y en el 4.2 del análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas, todo aquello que tenga que ver con temas del cambio climático. Es decir, en tu contexto organizacional se tiene que tomar en consideración el cambio climático como uno de aquellos factores que pudieran estar afectando o que pueden ser afectados por la organización. Y en el caso de las partes interesadas, pues tomar en consideración los requisitos que tengan respecto del cambio climático. Ese fue el adendum que se hizo en 2024. Entonces, ese adendum hoy en día ya es parte de la norma, ya está inmerso dentro de la norma 2026 y ya es ese requisito obligatorio que desde 2024 deberíamos estar teniendo. De hecho, los que ya recibieron auditorías después de 2024 externas, seguramente ya los auditores externos les estuvieron pidiendo evidencia de cumplimiento respecto a ese punto de haber tomado en consideración el cambio climático como parte de sus factores internos o externos que pueden afectar o pueden afectar a la organización y de los requisitos que tienen las partes interesadas al respecto. Entonces, aquí ya está muy totalmente inverso, ¿no? Esta parte del cambio climático, pues es desde cómo nos afecta el cambio climático a nuestra organización en toda la cadena de suministro. Ojo, no, acuérdense que estamos hablando de gestión ambiental, no de calidad o de otra norma. Entonces, en la gestión ambiental, ¿cómo te afecta el cambio climático? Ah, pues porque ahora tengo mayores emisiones de carbono por el calor que está haciendo. Ah, bueno, pues esa es una forma, ¿no? Porque ahora quizá hay lugares en donde anochece más temprano, entonces tenemos que utilizar mayor energía eh, eléctrica. O porque necesitamos tener, como hace tanto calor que antes no hacía, ahora tenemos que tener aires acondicionados en muchas áreas para que la gente esté más cómoda y eso pues obviamente lleva mayor consumo de energía y incrementa tu huella de carbono. Entonces, por decir algunas cosas, ¿no? En los automóviles, en las empresas de transporte, el desgaste de las llantas es mayor, entonces tenemos que empezar a cambiar llantas más constantemente y eso, pues al momento de cambiar unas, pues desechas las otras y esas otras cómo se disponen como residuos y demás, ¿no? En las empresas alimenticias, farmacéuticas, donde tenemos productos perecederos, pues como en nuestros almacenes las materias primas se pueden ir echando a perder, los productos terminados se pueden ir echando a perder por la humedad, por el calor o tener congelamiento por el frío y eso nos provoca que los tengamos que desechar y por ende se generan residuos, ¿no? Entonces, todo eso son parte de las cosas que nos pueden estar afectando desde el cambio climático. Entonces, reconocer qué es lo que te afecta del cambio climático. Si estoy en una zona costera, pues obviamente los huracanes, ¿no? Las lluvias, el calor, la humedad, la arena, la sal, pues, todos esos son factores que te pueden estar afectando desde el cambio climático. Si estoy en ciudad, pues el ruido, mismo caso el calor, las lluvias, las inundaciones, la basura, todos los residuos sólidos urbanos, los residuos biológicos infecciosos, etcétera. Todo eso, pues es parte de lo que uno tiene que ir analizando que tienes que tomar en consideración desde tus procesos que desde el cambio climático pudieran estarse viendo afectados de acuerdo a las diferentes situaciones que puedes ir teniendo. Entonces, todo eso, pues es importante tenerlo muy claro desde nuestro análisis de contexto y desde el análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas y sus requisitos para que después lo utilicemos para tener una adecuada evaluación integral de riesgos. Bien, eso nos va a llevar hacia el punto 6. Acciones para abordar riesgos y oportunidades tienen que salir desde aquí las vamos identificando. Y obviamente, pues en nuestra planificación estratégica, 6.1, nuestros objetivos ambientales y ya en la parte de los recursos y en la de operación, pues tenemos que empezar a generar todas esas consideraciones para asegurarnos de que todo esto se planifique de manera correcta y tomar las mejores decisiones dentro de la organización. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues todo esto, si no lo tomas en consideración, te va a afectar. Entonces, ¿qué es lo que se va a buscar o qué es lo que tú tienes que estar dando cumplimiento? Uno, que estés identificando claramente todo lo que tenga que ver con cambio climático dentro de tus factores
internos y externos dentro de tu análisis organizacional y desde la perspectiva de tus partes interesadas, los requisitos que tengan al respecto. Lo que me requiere SmartNat, lo que me requiere la Secretaría de Salud o las diferentes instancias gubernamentales o no gubernamentales del país, sino internacionales, que debes de tomar a consideración en tus procesos que tienen que ver con afectos hacia el cambio climático. Entonces, todo eso es parte de lo que hay que tomar en consideración y de la manera en cómo tenemos que darle el ingreso a este requisito dentro de nuestro sistema de gestión ambiental. Bien, para que de ahí pues lo vayamos escalando hacia los diferentes requisitos. Muy bien. Entonces, este es el cambio, el primero que hay, que es un cambio que ya existió, que estuvo en 2024 y que ya lo están incluyendo dentro de la norma, ¿no? Pero ya era un cambio que ya veníamos arrastrando de 2024 a la fecha. Bien, siguiente cambio, análisis más profundo del contexto. Bien, entonces, en este análisis más profundo del contexto ambiental, a lo que se refiere es a que podamos empezar a tener un análisis mucho más exhaustivo. Yo les decía hace un momento, no es necesario tener que generar mayor documentación o más procesos, procedimientos, manuales, no, más bien es necesitamos hacer más análisis. El cambio, la transición no va a ser difícil, es sencilla, pero requiere de mucho más análisis. De eso es de lo que se trata. Entonces, en ese análisis, dentro del análisis de contexto, cuando tomamos en consideración el análisis ambiental y identificamos las condiciones ambientales, debemos de tomar en consideración principalmente estos puntos. Este es, digamos que el gran tema que ahora nos dicen, ahora de manera puntual, esto es lo que tienes que tomar en consideración. Nos ayudan un poco más al respecto, ¿no? ¿Qué situaciones tenemos que identificar de condiciones ambientales de acuerdo a temas de contaminación, a temas de recursos naturales, del cambio climático, de la biodiversidad y de la salud de los ecosistemas? Entonces, en tu análisis del contexto, ahora no nada más se trata de incluir lo del tema de cambio climático, sino también todas estas consideraciones ambientales o factores ambientales que pudiéramos estar teniendo, afectar o que nos pudieran estar afectando. Bien, entonces todo esto lo tenemos que empezar a trabajar porque hoy en día hay muchos problemas, ¿no? Hay muchos problemas desde el punto de vista de gestión de muchas organizaciones en cuestión de sus factores y de sus aspectos ambientales, ¿no? Acabamos de ver, ¿no? Lo que sucedió en esa zona del Golfo de México, donde se tuvo ese derrame petrolero y cómo afectó hacia pues la biodiversidad que tenemos en esa zona, ¿no? Entonces, ¿está afectando? Sí, se está afectando. Y entonces, ¿dónde está tu análisis de riesgos? ¿Dónde están tus planes de emergencia al respecto? ¿Qué estás haciendo para que eso no suceda? Entonces, y qué tuviste que haber, y de qué manera pudiste haber previsto esto, ¿no? Y no nada más desde el punto de vista de, se generó un derrame, sino cómo afectaste la biodiversidad, cómo afectaste la salud del ecosistema, porque al final de cuentas no nada más estamos hablando de la flora y la fauna, sino de las comunidades, de la sociedad aledañas al respecto, porque los pescadores, pues obviamente se quedaron ahí sin su fuente de economía al respecto y eso originado desde una situación que pudimos haber previsto como organización. Y así en ese sentido muchas situaciones que existen o que pueden suceder, ¿no? Desde una explosión, desde un incendio en la fábrica o en un banco o al momento de estar trasladando, acaba de suceder aquí en la zona aquí en Querétaro el día de ayer, hubo un tren que chocó contra una pipa de gasolina, si más no me falla la memoria, y generó una explosión y bueno, eso, tan responsabilidad que tendríamos que haber previsto como parte de nuestros factores y nuestros aspectos, impactos ambientales que podemos tener, desde la empresa de transporte que yo contrato para llevar el transporte, la misma empresa de transporte, como tanto en el punto de vista ferroviario como en la parte terrestre con la pipa, ¿no? Y todo lo que generaron, ¿no? Y toda la contaminación que se estuvo generando, más aparte, pues el que no llegaron los productos o servicios a su destino. Entonces, de eso es de lo que se trata. Entonces, aquí el punto es llegar a este análisis profundo. Bien, eso es a lo que me refería al inicio, ¿no? Esto es de lo que se trata. No es un tema de complicación, no es un tema de hacer muchas cosas, pero sí es un tema de mucho mayor análisis. Tenemos que tomar con mucho mayor análisis, con mucho mayor seriedad
toda la identificación de los diferentes riesgos, de los aspectos ambientales significativos que tenemos, para que podamos tener un buen análisis y poder de ahí generar el cascadeo hacia dentro de nuestro sistema, para que de ahí ya detectemos riesgos, ya detectemos oportunidades, ya generemos planes de acción, ya generemos planes de emergencia, y todo eso se vea perfectamente reflejado en nuestros procesos operativos y se evalúan constantemente, ¿no? Entonces, el punto aquí es este, el análisis profundo. Se comprendan claramente las partes interesadas con respecto a ese análisis, qué nos piden, qué nos requieren, quiénes son, qué requisitos nos piden desde el punto de vista legal, qué requisitos nos piden desde el punto de vista de cumplimiento, que son todos esos requisitos que ellos necesitan y requieren hacia dentro de nuestra organización, ¿no? Por ejemplo, de repente alguna cliente me llega a pedir, ¿sabes qué? Para que yo pueda recibir tus productos, tienen que venir entarimados y con una tarima que tenga tratamiento térmico y que aparte traiga certificado de fumigación. Perfecto. Pero entonces ya tienes varios aspectos ambientales, varias situaciones ambientales que tienes que tomar en consideración para lograr eso, ¿no? Desde quién te proporciona la tarima con el tratamiento térmico, qué tipo de tratamiento trae, si la tarima es de madera o de qué tipo es, y cómo y el proveedor de fumigación, cómo hizo la fumigación, con qué químicos, si contamina, si no contamina, y todo ese análisis. Entonces, eso es parte del análisis de partes interesadas, ¿no? ¿Qué necesidades y expectativas van teniendo y van requiriendo? Y tenemos que generar esa profundización hacia el análisis de las partes interesadas también, para que esto al final del día pues sea una conexión hacia la planificación del sistema de gestión, que es ya la definición de nuestros objetivos ambientales y de nuestros riesgos y oportunidades, ¿no? Y un nuevo tema que va en el tema de planificación, que es la planificación de cambios, que ahorita platicamos al respecto. Muy bien. Entonces, este es el segundo cambio, de comillas, que existe, porque realmente el cambio es más hacia la profundidad, ¿no? Del entendimiento y cómo realizar el análisis, ¿no? El tercero, también, es un cambio más de profundidad que de forma. Eh, el tema del ciclo de vida. El ciclo de vida que podemos tener del producto o del servicio, que no es otra cosa más que identificar claramente tu cadena de suministro, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, pues es eso, o sea, mi cadena de suministro. Las etapas del ciclo de vida a las que nos refiere la norma y demás, pues son estas, ¿no? Adquisición de materias primas, diseño, producción, transporte, entrega, uso, tratamiento a fin de la vida y la disposición final. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo vas llevando el control de cada una de las etapas en tu cadena de suministro? Ese es el punto. Entonces, este tema del ciclo de vida es quizá uno de los principales dolores de cabeza en las organizaciones con respecto a incumplimientos que hay dentro de la norma ISO 14001. Desde el punto de vista de situaciones que son muy específicas de esta norma. Y ahorita ya les voy a platicar cuál es como que lo más importante al respecto, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque las organizaciones no terminamos de entender el tema del ciclo de vida del producto y entonces nada más nos enfocamos en dónde, en lo que a ti te toca. ¿Qué es lo que a mí me toca? Pues la producción. Entonces, la gran mayoría de nosotros nos enfocamos nada más aquí, en la producción, y nada más vemos qué es lo que está en la producción o en la provisión del servicio, ¿no? Si eres una empresa de servicios. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo manufacturo? ¿Cuáles son mis procesos? ¿Qué es el servicio que proporciono? ¿Cuáles son mis procesos? ¿Cómo los hago? ¿Cómo lo identifico y demás? Y nada más me enfoco aquí, porque yo lo que yo digo es que, pues es que yo no hago diseño. Las materias primas pues son de mi cliente, digo, de mi proveedor. El transporte, entrega tampoco es mío, contrato un proveedor para ello. Y pues ya el cómo lo usan las personas, pues ese es su problema. Y cómo se desecha, pues tampoco yo tengo nada que ver. Pues ese es el tema, ¿no? Aquí el punto es, no nos podemos enfocar nada más en lo que a ti te toca, lo que tú realmente haces, que es la producción, sino tenemos que tener un enfoque hacia todo el ciclo de vida. Bien, desde qué es lo que estás adquiriendo, cuáles son esas materias primas que requieres para la consecución del servicio o del producto que quieres lograr, de qué tipo son, con qué aspectos cumplen, qué requisitos requieren, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con esas materias primas a lo largo del tiempo, tanto en el uso como en la vida útil del artículo que tú estás vendiendo o del servicio que estás proporcionando? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer.
desde el diseño, ¿no? Oye, desde cómo se diseñó, de qué manera se está contemplando, contiene materiales reciclables, contiene materiales que no contaminan, eh, qué tiene, cómo es, cómo está definido, y después cómo lo producimos, cómo llevamos a cabo cada uno de los procesos productivos o de proporción del servicio para asegurar que se controlan los residuos, que se controle la energía, que se controle el agua, el gas y todos los aspectos ambientales que tú utilizas dentro de la producción. Y después en el transporte, ¿cómo lo voy a transportar? Empaque, embalaje, medios de cuidado dentro del transporte, del trayecto, quién lo va a enviar, dónde lo va a trabajar, lo va a mandar por aire, por tierra, por mar, por vía ferroviaria, de qué manera lo voy a mandar, que va a contaminar, no va a contaminar, qué puede pasar si el producto o lo que estás enviando se cae, cómo lo vas a hacer llegar. Las empresas petrolíficas, por ejemplo, Pemex, que tiene la distribución a través de ductos, las empresas gaseras, que también tienen su distribución a través de ductos, ese es el transporte. ¿Y cómo prevengo el tema? ¿Qué pasa si me ordeñan los ductos, ¿no? El tema del huachicol. ¿Cómo podría contaminar si el ducto explota, etcétera? ¿No? ¿Qué situaciones debo de prever en ese sentido? Y luego ya el producto en el uso, ¿no? ¿Cómo lo estás usando? ¿Cómo lo debe usar el consumidor, el que lo va a usar? El almacenamiento, dentro de esto también debe de considerarse temas de almacenamiento. Y ya una vez que se desecha, pues cómo se va a desechar, ¿no? ¿Cómo vamos a dar ese tratamiento al final de su vida y finalmente su disposición final? Entonces, todo esto lo tenemos que prever porque simplemente recuerden estas imágenes, ¿no? Las famosas imágenes de las tortugas atoradas en los plastiquitos en donde vienen los sixes de cerveza, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por los efectos que podemos tener hacia el medio ambiente de ese producto. Y que si se desecha de esa manera que llega al mar, pues podemos tener a un animalito que se atrapa en ellos, que pues al final del día, ¿qué le va a pasar a ese pobre animalito? Que en el peor de los casos, pues se ahorca y se muere, ¿no? O se le mantiene el estrangulamiento en el cuello y empieza a generar, a lo mejor no se muere, pero empieza a generar una deformidad. Y entonces ya estamos afectando el ecosistema, ya estamos afectando la biodiversidad de algo que no tendría que haber sucedido porque si lo hubiéramos tomado en consideración desde antes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos empezando a generar que ya esos plásticos pues sean fácilmente, ahora sí que sean fácilmente rompibles, empezar a generar cultura con las personas que compran ese tipo de productos para que los rompan antes de desecharlos, o si no se rompe, pues que el producto se vaya desintegrando poco a poco con el paso del tiempo, o que sea fácilmente rompible, que si toca el agua salada pues permita que eso empiece a desintegrarse también y que también no genere contaminación. Entonces, ese tipo de cosas es lo que tenemos que enfocarnos. Entonces, desde este punto de vista, el ciclo de vida del producto se va a ver en varios requisitos. Primero, pues desde tu alcance, ¿no? En tu alcance del sistema de gestión, desde hasta dónde llega tu control o influencia sobre todo este tema del ciclo de vida del producto. Entonces, ¿tenemos control e influencia sobre los proveedores? Sí, bueno, pues todos tenemos control e influencia desde la adquisición de materias primas. ¿Tengo control e influencia sobre el proveedor de residuos? Pues también con él. Sobre el usuario, pues sí tengo cierto control e influencia sobre el usuario porque le puedo decir, no lo deseches de esta manera. Ah, si lo vas a desechar, hazlo de esta forma. Entonces, sí hay formas, ¿no? Entonces, en nuestro sistema de gestión ambiental, desde el alcance, requisito 4.3, debemos de empezar a identificar esto, ¿no? Del ciclo de vida del producto. Y luego de ahí, pues nos vamos a la parte del liderazgo, que desde el liderazgo, pues también tenemos que asegurarnos de que toda la organización entiende y comprende claramente bien todo este tema del ciclo de vida del producto, que está identificado, que comprende las etapas y que después se va a ver reflejada en la planificación desde la identificación de riesgos y oportunidades, aspectos ambientales, dentro de tus objetivos ambientales que tienes, también tiene que verse reflejado ahí en los recursos que vas a necesitar para poder darle cumplimiento a todo lo que te estás buscando de la gestión ambiental, considerando el ciclo de vida del producto, en tu operación, cuáles son los controles operacionales que tienes en cada una de las etapas dentro del ciclo de vida del producto para controlar o influir dentro de ellas
en la gestión de los diferentes impactos ambientales, los planes de emergencia al respecto y cómo estás evaluando y previniendo los impactos adversos y que sobre todo se lleguen a trasladar a otras fases del ciclo de vida. Bien, entonces, si bien este punto ya existía, ya se tenía y deberíamos estarlo haciendo, lo que ahora nos están diciendo es como con mayor profundidad lo que debemos de hacer realmente y todo lo que tenemos que tomar en consideración al respecto. Bien, entonces este es el cambio número 3. Cambio número 4. Perdón. Eh, los aspectos ambientales. El tema de los aspectos ambientales que nos pide que podamos empezar a identificar, que podamos empezar a identificar situaciones sobre todo de aspectos ambientales con mucho mayor profundidad, vuelvo a insistir a una mayor profundidad en el análisis. En el caso de aquí de aspectos ambientales que nos pudieran llevar a situación de emergencias potenciales, no solo las previsibles. Bien. Entonces, en la norma anteriormente nos hablaba de incluir emergencias previsibles, ahora aquí ya nos dice incluir emergencias potenciales. Entonces, mayor análisis, ¿no? Mayor análisis en este proceso, desde la identificación en el análisis de riesgos, desde tu contexto, en los aspectos, y ya en el 6 donde empezamos a identificar riesgos y oportunidades, donde identificamos los aspectos ambientales y sus impactos, ahí empezamos a identificar todo ello. ¿Y cuáles son esas situaciones de emergencia potenciales que pudiéramos tener por cada uno de ellos, ¿no? Desde identificar situaciones de emergencia que puedan ser como una fuga de amoníaco, como una fuga de algún otro de gas LP, como eh, un incendio, como un huracán, como una inundación o la sequía. Todo eso es parte de los aspectos ambientales que pueden de las condiciones ambientales que puedan afectarse y que tienes que tomar en consideración. Si yo utilizo agua, utilizo eh, gas, aire dentro de mis procesos productivos o para la proporción de mis servicios, energía, cómo lo estoy cuidando, qué efectos puedo tener. Entonces, ¿qué es importante aquí? Hacer una revisión exhaustiva de mis análisis de riesgos con respecto a los aspectos e impactos ambientales y de la identificación de mis planes de emergencia al respecto. Entonces, revisar exhaustivamente, hacer un mayor análisis y establecer esos métodos y planes de mejora que podemos tener en las emergencias y los diferentes controles operacionales. Bien, denme un segundo, muchachos. Perdónenme. Es que aquí la Alexa metió en la conversación. Perdón, muchachos. Entonces, de lo que se trata es eso, ¿no? Tengamos una actualización en esas metodologías, diferentes planes, las condiciones operativas que tenemos y que esto pues, nos lleva a tener un mayor fortalecimiento de la gestión de los riesgos, ¿no? Y tener mucho mayor capacidad en respuesta a los eventos no deseados y riesgos ambientales. Entonces, esto principalmente está muy enfocado en el 6.1, en todo lo que es acciones para abordar riesgos y oportunidades, y obviamente ha reflejado hacia toda la parte de operación y los planes de emergencia y la evaluación. La evaluación de todo ello, cómo lo evaluamos, cómo lo identificamos, cómo le damos tratamiento a los diferentes riesgos y demás para evitar que estos planes de emergencia pues realmente nunca se tengan que activar, ¿no? Porque eso es de lo que se trata. Entonces, es importante ampliar esa evaluación para que identifiquemos todas esas emergencias que son potenciales y no solo las previsibles. Siguiente cambio. Este punto es el que ya les mencionaba hace un momento. El tema de cambiaron prácticamente el tema de requisitos legales y otros requisitos, y ahora hablamos de los requisitos de compliance. De hecho, es un término que se introdujo nuevo dentro de la norma, los requisitos de compliance. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Principalmente dentro de este punto, pues lo que ya hacíamos, ¿no? Identificar requisitos legales y ahora, sumado a los requisitos legales, identificar todos aquellos compromisos voluntarios u obligatorios que tienes dentro de la organización. Porque recuérdense, requisitos legales son todos aquellos que nos establecen las leyes que establecen cada diferentes países, las condiciones contractuales que pues, también tienen un marco legal, pero de ahí en fuera todo lo demás son requisitos voluntarios o
que te requieren tus clientes al respecto o otras organizaciones para que puedas exportar o puedas trasladar tus productos en cierto punto. Entonces, ahora de lo que se trata este punto de los requisitos del compliance es básicamente de ya no nomás enfocarnos en los requisitos legales como tal, sino en todos esos requisitos que son necesarios dentro de la organización para su gestión ambiental. Bien, donde tengamos un enfoque mucho más estratégico y mucho más integral y que eso nos pueda permitir llevar una trazabilidad y una responsabilidad ambiental con mucho mayor enfoque hacia los cumplimientos que tenemos dentro del sistema. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues identificar todos esos requisitos. Aquí es muy importante algunas situaciones. Por ejemplo, toda tu organización, sobre todo los roles inmersos dentro del sistema, tienen que tener conocimiento de todos estos requisitos de compliance, los que les apliquen. Tus auditores internos tienen que estar capacitados para poder auditar también los requisitos de compliance, requisitos legales y los requisitos voluntarios o involuntarios que son necesarios que tú tengas. Entonces, es importante generar los procesos de capacitación al respecto porque muchas organizaciones lo que están haciendo hoy en día es pues es que mis auditores internos evalúan el sistema de gestión ambiental desde la perspectiva de la ISO, pero no se meten a revisar los requisitos de Semarnat, no se meten a revisar los requisitos de la Secretaría de Salud o de diferentes instancias que nos ponen, la STPS, que nos ponen requisitos en materia ambiental. No, ese es un error porque sí lo deben de hacer porque es parte de tu sistema. Entonces, los auditores, los gestores de los programas de auditoría, es importante que le den el empoderamiento necesario a sus auditores internos para que puedan revisar todos estos requisitos de compliance. Y bien, entonces, ese es un punto bien importante, muchachos, que no deben de perder de vista, porque muchas veces nada más nos enfocamos en, vamos a darles el entrenamiento como auditores o de comprensión o de implementación y entendimiento de la norma a los dueños de los procesos y a los auditores. Y nada más se enfocan en que entiendan muy bien 14001, la norma como tal, pero no en la parte de los requisitos legales y ahora requisitos de compliance. Entonces, es bien importante que para darle cumplimiento a este punto, ahora, primero que nada, hagas tú, ahora sí que tu barrido de los requisitos, todos los que sean aquellos legales y todos aquellos que sean voluntarios e involuntarios que ustedes adoptaron dentro de la organización, para que los identifiques y veas y crúzalo contra todos los roles dentro de tu sistema y empiecen a identificar las detecciones y necesidades de capacitación que tengan al respecto para que estén bien implementados, para que se les dé cumplimiento y para que puedan ser auditados. Bien, entonces asegúrense de esas tres cosas, ¿no? Que estos requisitos se comprendan, se entiendan, estén implementados y puedan ser auditados de manera efectiva y eficiente. Entonces, sí trabajen mucho con la parte de sus dueños de procesos al respecto y de sus auditores internos que comprendan y entiendan bien todos estos requisitos de compliance que ustedes vayan a identificar dentro de su sistema y que los puedan auditar e implementar. Bien, entonces ese es un punto que es sumamente importante y que es muy probable que en las siguientes auditorías de tipo externas de recertificación y certificación, pues le vayan a dar un realce mucho más importante en ello porque pues ese es el punto, ¿no? O sea, aquí de lo que hablamos es temas de cumplimiento. Y entonces con lo que se han encontrado los auditores es, pues sí estás cumpliendo con lo que dice tu sistema, pero pues no estás cumpliendo con lo que pide la normatividad y es una normatividad que te aplica. Pero es que no está dentro de mi alcance del sistema. No, discúlpame, pero desde el momento en el que tú tienes un sistema de este tipo y que hay un requisito legal de tu país que dice que tienes que cumplirlo, por ejemplo, eh, manejo de residuos químicos. Existe la normatividad, maneja residuos químicos, pues tienes que hacerlo bajo la normatividad de tu país y no tienes para dónde hacerte. Y si llegó la Secretaría del Trabajo y te levantó un hallazgo al respecto, pues es un hallazgo que le afecta, afecta directamente a tu sistema de gestión ambiental. Y es que ese es el tema, que muchas veces separamos eso, ¿no? Es que una cosa es el sistema de gestión ambiental y otra cosa es lo que me dicen las legislación y las instancias gubernamentales. Entonces, yo le estoy dando cumplimiento al sistema de gestión ambiental, pero en este sí me levantaron una observación. Pues sí, si te lo levantaron aquí, también te lo levantaron acá. Y esa es la parte que tenemos que comprender que de lo que se trata ahora con estas nuevas revisiones de las normas, y eso le va a aplicar para todas, es que tenemos que tener una integración mucho más profunda de lo que es la organización. Los sistemas de gestión, esos son sistemas de gestión, de administración.
¿De qué? Pues del negocio, de la empresa. Para eso sirven, para que administres la empresa. No es para que, ay, se ve bien bonito con la empresa con su sello de certificado en ISO 14001. No, eso no es lo importante. Lo importante es que sepas administrar adecuadamente tu medio ambiente dentro de tu organización. Bien, entonces, este punto es muy importante, muchachos. Identifiquen muy bien todo lo que son ahora sus requisitos de compliance, capaciten, asegúrense que se implementen y evalúen que se están llevando a cabo. Bien, y a los auditores, denles el empoderamiento necesario para que puedan auditar también esos requisitos de compliance. Siguiente punto. Este es un requisito nuevo dentro del sistema de gestión ambiental. Este sí es nuevecito. Es un requisito que ya existe en otros sistemas. Por ejemplo, en ISO 9001 desde la 2015 existe. Pero ahora, en este proceso de este estructura de alto nivel que manejan las normas ISO, de lo que se busca, pues obviamente es que pues prácticamente todas las normas ISO tengan la misma estructura. Y entonces dentro de las necesidades que identificaron dentro del sistema de gestión ambiental es el que no tenía una forma de llevar a cabo la gestión de los cambios hacia el sistema. Y entonces pues lo que dijo ISO fue, pues vamos a tomar la que ya tiene ISO 9000 y vamos a meterla acá. Y entonces nos dieron el requisito 6.3 nuevo, ¿no? Que es lo mismo que los que ya conocen o tienen un sistema de gestión integrado, pues es lo mismo que nos pide la ISO 9000, la de calidad, en el 6.3, que es planificación de los cambios. Entonces se integra ahora este requisito 6.3 en el sistema de gestión ambiental, en la ISO 14001, que es la gestión del cambio. Entonces, ¿qué es lo que nos busca o lo que busca generar? Que tengamos un proceso perfectamente, una metodología. Lo que buscamos aquí es una metodología, muchachos, una metodología para gestionar cambios, desde cómo identificamos el cambio, cómo justificamos el cambio, o sea, por qué quieres realizar ese cambio, para qué lo quieres hacer, qué consecuencias puedes tener si realizas el cambio, qué beneficios puedes tener si realizas el cambio, qué recursos necesitas para realizar el cambio, qué responsabilidades tienes cada uno de ellos dentro de la gestión del cambio, cómo lo llevan a cabo, quién lo va a ejecutar, cómo lo va a ejecutar y antes, durante y después, cómo vamos evaluando el proceso. Evaluar la necesidad del cambio, evaluar cómo se está ejecutando el cambio y evaluar los resultados de haber realizado el cambio. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer ahora, generar esa metodología de gestión de cambios dentro de la organización para cuando el sistema de gestión ambiental tenga algún cambio, cómo lo vamos a hacer de manera ordenada. Porque el gran tema es ese, que los cambios siempre se han hecho, pero los hacemos de manera desordenada. Y entonces eso nos llega a traer a afectaciones hacia los sistemas no deseadas o proyectos fallidos, ¿no? Por ejemplo, detectamos la necesidad de implementar paneles solares dentro de la organización para poder mitigar la huella de carbono y reducir la energía y eso nos traiga beneficios económicos y demás. Perfecto. Pero dentro del proceso del cambio lo haces, cambias, haces cambios, adecuas instalación y demás, pero resulta que no te diste cuenta que tus paneles solares necesitaban cierto mantenimiento. Y ese mantenimiento que hoy en día tú tienes que proporcionarle a esos paneles solares, pues no lo tienes considerado dentro de tus procesos, no lo tienes considerado dentro de tus presupuestos y también te está generando ciertos residuos que a lo mejor no lo tienes considerados y eso también está afectando tu sistema de gestión ambiental y no está permitiendo que los objetivos ambientales se cumplan de manera adecuada porque incluso al momento de no estarle dando quizá el mantenimiento como debería, pues entonces estás teniendo que generar mayor energía eléctrica desde otras fuentes. Y entonces eso en lugar de tener un beneficio trae un prejuicio. Y eso es porque no hiciste un análisis adecuado de cómo ibas a llevar a cabo el cambio. Bien, desde identificar qué tipo de panel, quién es el proveedor, cuál es el proveedor, por cuál es la necesidad, por qué lo quiero, lo voy a implementar en toda la planta o en toda la oficina, en toda la organización, solamente es en una área, voy a empezar por un área piloto, quién es el responsable, qué otras consideraciones necesitamos tener, cuáles son los materiales con los que, o los mejores paneles con los que podemos trabajar, si el material para todos es el mismo, si vale lo mismo comprar un panel de 8,000 pesos que un panel de 20,000 pesos, qué beneficios trae, qué beneficios no trae, cuál es el ciclo de vida que tiene el panel, qué va a pasar cuando ya no funcione, qué infraestructura necesita para que funcione de manera adecuada.
¿sí? Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tipo de situaciones que a lo que se refiere este punto. ¿Cómo identificar todo eso? ¿Y cómo lo vamos evaluando? Ah, yo ya evalué que sí es factible, perfecto, entonces ya lo vamos a empezar a implementar. Entonces, ¿cómo vas evaluando que se están cumpliendo todas las etapas para llevar a cabo con la implementación de los nuevos paneles solares? Y una vez que ya se implementaron todos los paneles solares, ¿cómo estás evaluando que los resultados que estabas buscando se están dando? Ah, es que estoy evaluando porque estoy poniendo gráficas y estoy midiendo el consumo de energía y el consumo de energía viene a la baja y eso nos está trayendo beneficios y la huella de carbono también y perfecto. Esa es la forma de demostrar cumplimiento hacia ese punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? 6.3, planificación de cambios, identificar qué metodología para gestionar cambios va a ser. Esto no es otra cosa más que una metodología, yo siempre lo considero como una metodología de administración de proyectos, ¿sí? Todo cambio que vayas a realizar dentro del sistema viene siendo un proyecto. Oye, Miguel, pero aquí también se tiene que considerar el tema de los cambios en la documentación. No, los cambios en la documentación van en 7.5, eso ya existe, ya lo conocen todos. En 7.5 sí tenemos una cláusula que nos habla acerca de cómo llevar el control de cambios en los documentos. Ese 7.5. ¿Es parte de la gestión del cambio? Sí, pero ya es una gestión del cambio que ya existe y que ya tienes en un procedimiento de control documental seguramente. Entonces, eso no es, esto no es generar documentos. Sí es identificar qué documentos necesitan cambio. Metimos los paneles solares, muy bien. ¿Eso va a afectar a alguna documentación dentro del sistema? Puede afectar el alcance, va a afectar el análisis de riesgos, va a afectar la información documentada dentro de los procesos de gestión ambiental. Ah, esos son parte de los cambios que tú tienes que identificar o de las consecuencias que tú tienes que identificar que tienes que cambiar dentro de tu sistema, ¿no? Al momento de implementar unos paneles solares. O es que vamos a cambiar, vamos a abrir una nueva planta en Churubusco. Muy bien. Y esa planta va a estar dentro del alcance del sistema de gestión ambiental. Ah, entonces es un cambio que afecta al sistema de gestión ambiental. ¿Cómo lo vas a ejecutar? ¿Cómo lo vas a llevar a cabo? ¿Quién va a ser el responsable dentro de esta nueva planta de la gestión ambiental? Va a seguir siendo el mismo, que normalmente es quien lo hace, ¿no? El mismo coordinador de seguridad, de salud en el trabajo y aspectos ambientales que tienes dentro de la organización, o va a ser otro, o vamos a crear uno corporativo, o todo esto se va a manejar desde otro punto, desde otra perspectiva. Todo eso es parte de lo que tienes que identificar, ¿no? Y qué impactos tienes, qué situaciones te pueden generar, tienes algún impacto ambiental, considerando siempre el ciclo de vida dentro de los procesos de la cadena de suministro. No se les olvide eso. Cuando hagamos la planificación en cambios dentro del sistema de gestión ambiental, también consideren el análisis y el enfoque al ciclo de vida de tu producto o de tu servicio. Muy bien. Entonces, este es el requisito que es, ahora sí que nuevecito. Nuevecito, que ya existía en otras normas, pero en esta norma sí es nuevo y que ahora hay que tener. Si tú ya tienes un sistema de gestión integrado, donde ya tienes esta metodología, perfecto, pues usa esa misma, ¿no? Esa misma, nada más agrega dentro de tu metodología, que también ya va a aplicar para el sistema de gestión ambiental. Y es todo. Bien. ¿Qué más, muchachos? Bien. Esos son los 6 cambios más importantes, ¿no? O sea, no hay más, no hay más. O sea, realmente no hay nada del otro mundo. Todo lo demás prácticamente se gestiona de la misma manera. El, el tema había muchas versiones, ¿no? Seguramente muchos de ustedes escucharon que sí temas de digitalización, que sí temas de que la planeación estratégica con la liderazgo y demás. Pues la realidad es que, pues, o sea, bien implícito, ¿no? O sea, el liderazgo pues tiene que asegurarse de que todo esto se ejecute y se haga de la mejor manera posible, ¿no? O sea, si hay un punto muy importante hacia el liderazgo, de que el liderazgo tiene que hacerse responsable de todo este punto y de asegurarse de que todo esto se refleja de manera adecuada, ¿no? Pero este tema de que ahora hay que meter elementos digitales y demás, no, o sea, no existe. Oye, la IA, ¿qué pasa con la IA? Nada, no pasa nada. La tienes inmersa dentro de tus procesos y tiene algo, algún aspecto ambiental, alguna condición ambiental o algún impacto ambiental que tengas que considerar, considéralo, pero tómalo en cuenta. O sea, eso es para todo. O sea, tengo IoTs, estoy metiendo IoTs en mis procesos. Está bien, perfecto. Sí, el Internet de las cosas, ¿no? Los famosos IoTs. Está bien, muy bien. ¿Qué necesitan los IoTs? Pues los IoTs van a necesitar señal, van a necesitar conectividad,
y todo eso pues requiere energía eléctrica, requiere inversión. ¿Tienes aspectos ambientales que cuidar? Sí, entonces también tienes que considerarlo, claro. Nuevos modelos digitales requieren energía eléctrica, pues sí, ya no voy a llevar documentos, voy a manejar todo en la nube, está bien. Vas a tener o requerir más energía eléctrica, te vas a quitar el tema del residuo sólido, que son el papel, pero ahora vas a generar más energía porque todo van a estar servidores más grandes. Está bien, pues entonces es otro aspecto ambiental que vas a tener que cuidar desde el control documental, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es de lo que se trata, porque había versiones, ¿no? En muchas páginas que decían que el tema de la digitalización y chalala, o sea, no, la realidad es que no hay ningún punto, ningún requisito nuevo enfocado al tema de digitalización, simplemente son aspectos que se tienen que cuidar ya, desde ya. ¿No? Y que no nos tiene que llevar más allá, ¿no? Al final del día la norma pues trae el anexo A, en el anexo A pues ya saben que es como una mayor explicación acerca de todos los requisitos y demás, y bueno, pues hay otras, muchas otras normas que también nos ayudan al respecto, ¿no? Que al final de cuentas, muchachos, este punto es primordial, ¿no? Capaciten a quien tengan que capacitar, pero que estén bien capacitados, ¿no? O sea, midan la eficacia de la capacitación. La eficacia de la capacitación no se mide haciendo exámenes, se mide asegurándose que lo que necesitas que haga la persona, lo haga de manera correcta y de manera efectiva. Así se mide la eficacia de la capacitación. Entonces, porque muchas veces pensamos que medir la eficacia de la capacitación tiene que ver con que hazle el examen, hazle la evaluación de conocimientos. No, eso es lo de menos en el tema de capacitación. Lo que tiene que asegurarse la persona que es capacitada es que es capaz de hacer la labor para la cual se le está capacitando. Esa va a formarse como auditor interno, perfecto, pues tiene que saber auditar. Tú no puedes decir que ya tengo auditores internos si los tienes con su certificado de auditor interno avalado por el RQA, por Exemplar Global o por quien tú quieras, Perico de los Palotes. No, eso no sirve de nada, el puro certificado. Eso demuestra que lo capacitaste, pero ¿cómo te aseguras que realmente está capacitado? Pues demostrando que es capaz de hacer un reporte de auditoría, que es capaz de hacer un plan de auditoría, que es capaz de identificar un hallazgo tanto de incumplimiento como de cumplimiento. Esa es la manera de demostrar. ¿Cómo más seguro de que las personas que son los dueños de los procesos conocen perfectamente bien lo que tienen que hacer y que conocen perfectamente bien la norma? Pues revisando que sepan identificar los aspectos ambientales. Si tú hablas con un dueño de procesos y le preguntas, oye, ¿cuáles son tus aspectos ambientales? Y lo primero que te pregunta es, ¿me puedes explicar más a profundidad qué es eso de aspectos ambientales? Pues entonces ya desde ahí estamos mal. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que asegurarse de que funcionen de manera adecuada, que la capacitación es importante y que la capacitación es necesaria, sí, pero es más importante evaluar que la capacitación fue efectiva. Bien, entonces, desarrollen a su gente, inviertan en la formación, pero evalúen que es efectiva la capacitación. Bien, con eso, teniendo muy bien capacitada a tu gente, un equipo muy bien fortalecido, muy bien empoderado, con todas las competencias necesarias para poder realizar auditorías, implementar el sistema, entendiendo con los requisitos de compliance, entendiendo claridad en aspectos ambientales, impactos ambientales, condiciones ambientales, comprendiendo claramente qué es contaminación, qué es biodiversidad, qué es la salud de los ecosistemas, qué es el cambio climático y todos estos factores ambientales que debemos de reconocer e identificar. Entonces ya estamos del otro lado, pero esa es la parte importante a la que nos tenemos que enfocar. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos preparamos, muchachos? Bien fácil. Revisen todas las brechas que sean necesarias que tienes hoy en día dentro de tu sistema con la norma, ¿no? Les voy a dar un tip para que lo sepan. En la página de ISO, en la tienda de ISO, donde tú puedes comprar la norma directamente en español, también hay otra norma que es la revisión de cambios. O sea, es una norma, es la misma norma 14.000/2015, que viene tachando todo lo que le quitaron, todo lo que cambiaron y subrayado todo lo nuevo. Entonces, digamos que es la combinación entre las dos normas. Entonces, está súper padre esa porque con esa puedes darte tu cuenta todo lo que cambió y todo lo que se modificó sin necesidad de que te tengas, ya tengo la 2015 y le tengo la 2026 y las comparo. No, ahí está ya el comparativo. Entonces, si tienen la posibilidad de comprarla ahí en la página de ISO, cómprenla. Porque les va a ayudar para poder revisar cuáles son esas brechas, por lo menos desde el punto de vista de entendimiento de la norma que existe y que ha cambiado, y
Ya después en tus procesos empiezas a identificar, a ver, si aquí estaba haciendo referencias a requisitos legales y otros requisitos, ahora pues tengo que cambiar el diálogo, tengo que cambiar la terminología y ponerle obligaciones de compliance. ¿Ok? Si aquí estoy analizando mi contexto, entonces, ¿qué tengo que tomar en consideración? Ah, pues tengo que tomar en consideración el cambio climático. ¿Lo tomo en cuenta? No. Ah, pues hay que tomarlo. La biodiversidad, ¿la tomo en cuenta? No, pues también hay que tomarlo. La salud de los ecosistemas. Ah, no, eso sí está aquí. Entonces, ya, listo, ese ya está. ¿Lo tengo que analizar otra vez? Sí, si es necesario que lo vuelvas a analizar, sí, analízalo. Bien. Y ya que hayas analizado eso, pues ahora identifica tus aspectos ambientales, actualízalos, haz un análisis profundo. No se queden en lo de encimita, ¿no? Los clásicos que todo el mundo toma. Así es que en mi caso nada más tengo energía, tengo agua, tengo aire y ya, suelo. No, 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 vete a hacer un análisis de aspectos ambientales. ¿Qué aspectos ambientales tienes dentro de tu organización? No me se queden con lo que es en encimita. Revisen y actualicen sus análisis de riesgos, sus matrices de riesgos, la manera, la metodología en cómo lo están haciendo, que sea adecuada. Ya saben que las metodologías ISO no tiene recomendación de metodología. Está la ISO 31000 que recomienda N cantidad de metodologías. Se puede. O la que más te convenga, pero revisa tus riesgos. Asegúrate que están muy bien identificados y que se identifican sobre todo claramente los impactos ambientales y identifica cuáles son aquellos impactos ambientales que se pueden convertir en emergencias potenciales. Bien. Siempre, en todo lo que hagan, mantengan el enfoque del ciclo de vida. Ese punto es muy importante. Todo lo que tú hagas dentro de tu sistema de gestión, siempre piensa, ¿y cuál es el enfoque de ciclo de vida en esto? Si estoy revisando aspectos ambientales, ¿cuál es el enfoque de ciclo de vida que tengo en los aspectos ambientales de cada etapa? Si estoy revisando riesgos, pues en cada etapa del ciclo de vida. En mis procesos, estos procesos están en qué etapa del ciclo de vida. Mis proveedores, ¿qué estos proveedores son de qué etapa del ciclo de vida? Entonces, todo lo que es tu cadena de suministro, ¿no? La gestión del compliance, yo sí les recomiendo aquí. Si hoy en día no tienes en tu organización, o sé que en tus roles, en tu organigrama, una persona que se encargue de todo el tema de control documental y de identificar normas que aplican, leyes que aplican, requisitos que apliquen, mi recomendación es crea esa posición, que sea alguien que te ayude a estar revisando sin ningún problema, claramente qué tienes, qué necesitas, qué te hace falta, qué te piden tus partes interesadas, cuáles son los que necesitamos adoptar porque nos dan una ventaja competitiva como organización, por ejemplo, y que te ayude a estar viendo el tema de compliance y en base a eso empezar a identificar quiénes son los roles que tienen que ver con esos requisitos de compliance y que los capacita a tus auditores para que todo eso se revise dentro de las auditorías. Bien, implementa tu metodología de gestión de cambios. Como lo decía, si ya tienes un sistema de gestión integrado, pues esa misma, nada más dale el alcance al sistema de gestión ambiental que considere impactos, aspectos, condiciones, etcétera. Si no, pues hay que crear una, la que tú quieras, como tú lo quieras, pero que contemple todo lo que yo les decía, ¿no? Desde el por qué la necesidad del cambio, cuáles son las potenciales o posibles consecuencias que pudieras tener del cambio, qué necesitas para realizar el cambio y cómo evalúas el cambio en su antes, durante y después. Reforzar las evidencias de cumplimiento. Si hoy en día ya tienes evidencias de cumplimiento, pues ahora refórzalas. En este tema sí es importante tener mucho el tema de las evidencias. Ya saben que en las auditorías las evidencias pueden ser de muchas maneras, ¿no? Puede ser un documento, puede ser simplemente observar, puede ser una fotografía, un video y demás. Lo que necesites dejar muy bien documentado, identifícalo y déjalo muy bien documentado. No tengas documentitis, porque no se trata de tener documentitis, pero sí se trata de tener claridad en lo que estás haciendo y cómo evidencias el cumplimiento. Bien. Y ya que hayan identificado todo ello, pues entonces hay que preparar nuestro plan de transición. Nuestro plan de transición, recuerden que las normas en ISO siempre nos dan esos 3 años de gracia y que pues todo eso significa que tenemos de aquí a 2029 para prepararnos, para ir cambiando nuestros procesos y que a partir de 2029, pues ahora sí, señores, todas las auditorías corren a partir de la ISO 14001-2026 y no tienes para dónde hacerte. Bien, entonces, en JS Training and Consulting, con todo gusto los podemos acompañar para ayudarlos a implementar el sistema de gestión ambiental, para darles los entrenamientos que ustedes necesitan, que requieran
Ya los anunciaremos en las próximas semanas, los entrenamientos para quien nada más necesita la actualización, pues profundizando en lo que ya revisamos aquí, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, quien necesita implementar el sistema, pues desde la implementación, la interpretación, y quien necesite forzar o reforzar a sus auditores, pues también, tanto auditores internos como auditores líderes, más algunos otros que también tendremos por ahí, como el tema de las legislaciones ambientales, de entender un poquito más este tema de los requisitos de compliance y demás, que es parte de algunas cosas que tenemos que reforzar y que muchas organizaciones van a pedir o van a requerir, que ustedes tienen que identificar, que comprender estas terminologías y cómo llevar a cabo toda esta gestión, ¿no? Eh, entonces, estamos listos para acompañarlos, muchachos. Permítanos apoyarlos como hasta ahora, quienes ya han trabajado con nosotros y quien no, pues denos la oportunidad. Aquí los estaremos apoyando para que todo este proceso sea de la mejor manera posible. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, ahora sí, quien tenga alguna duda, alguna pregunta, pueden irlas escribiendo en el chat o si alguien quiere levantar su manita y hacerla directamente abriendo el micrófono, con todo gusto y lo vamos platicando, muchachos. Ya tengo aquí unas, voy respondiendo a las que están aquí. Me preguntan, en el análisis de ciclo de vida, si una empresa hace un componente que lo vende a otra industria para ensamblar y a su vez esta lo vende a otra como autoparte, eh, el fin de mi producto será cuando falle el componente o cuando el vehículo termine en un deshuesadero. ¿Cómo podría mi empresa tener control sobre el tratamiento de fin de vida del producto? Ok, a ver, déjame ver si entendí tu pregunta. Entonces, yo tengo mi proveedor que hace un componente, se lo vende a otra industria que lo va a ensamblar. Por ejemplo, yo hago la suspensión de un vehículo y entonces dentro de esa suspensión, pues me venden los resortes de la suspensión, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Entonces me vende el resorte, yo lo armo, lo armo en la suspensión y luego yo se lo vendo al armador. Y entonces la armadora se va al deshuesador, el vehículo se va al deshuesador. Entonces, el fin de mi producto será cuando falle el componente o cuando el vehículo termine en un deshuesadero. El fin de tu producto es cuando pierda su vida el, tu, tu, tu producto. Es decir, si tu producto, porque ¿qué es lo que pasa en el deshuesadero? En el deshuesadero lo pueden desarmar. Esas son las cosas que tú tienes que identificar. En el deshuesadero pueden desarmar la suspensión y decir, ah, mira, los resortes están muy buenos, vamos a revenderlos. Pues entonces tu producto sigue teniendo vida. Entonces, ese es el punto. O sea, el fin de vida del producto es cuando se dispone ya a su disposición final, es decir, que se vende como chatarra y que se va ahora sí que a la fundición otra vez y demás. Esa podría ser el fin de vida del producto. Bien, pero no necesariamente es el coche se vuelve su gustadero y mi producto ya no funciona. No, porque tú vendiste el resorte. Y si el resorte todavía está bien y puede servir para otro vehículo, entonces tienes que tomar en consideración eso. O si yo de repente llega alguien del deshuesadero y dice, ah, a mí ese resorte me sirve para fabricar, no sé, un juguete, pues también tienes que identificar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese es el punto que tú tienes que identificar dentro del ciclo de vida de tu producto. Bien. Entonces, ahora dice, ¿cómo podría mi empresa tener control sobre el tratamiento de fin de vida del producto? Es que esa es la cosa, vaya, ¿cómo? Pues haciendo las recomendaciones, ¿no? La recomendación hacia tu cliente de se tiene que disponer de esta manera o inclusive tú tienes que tener, en algunos casos, algunas organizaciones así lo hacen, ¿no? Cuando tú ya desechas eso, pues te pido que me avises para que entonces yo pueda rescatar las piezas y las piezas yo las dispongo de las mismas, ¿no? Sí, también se vale, ¿no? Tú tienes que identificar esa parte, cómo llevas ese control. Ahora sí, yo, volviendo al ejemplo, ¿no? Vendí el producto, vendí el coche, pues yo no sé, el coche a lo mejor llegó a Timbuktu y pues yo lo hice en Ciudad de México. Sí, de acuerdo, pero entonces tú tienes que prever todo eso, prever que pues en algún momento se va a ir al deshuesadero y entonces, ¿qué va a suceder en el deshuesadero? ¿Qué puede suceder? Eso es parte de tu análisis sobre el producto que tienes que hacer. De manera que hagamos productos, no, es que mi producto una vez que se deseche y va a ser desguazado ya no se puede utilizar para nada. Ah, bueno, pues entonces identificar eso, ¿no? No sé si pude responder esa pregunta. Pregunta 2, dice, anteriormente los riesgos y oportunidades que tenían que identificar, no necesariamente evaluar, ahora será obligatorio evaluarlos de manera cuantitativa. A ver, muchachos, muy buena pregunta. No, siempre se han tenido que identificar y evaluar, ¿ok? Siempre. Siempre ha sido así desde la 2015. En el análisis de riesgos,
O sea, tú tienes en el 6.1, donde nos piden las acciones para abordar riesgos y oportunidades, o sea, es un requisito identificar el riesgo y evaluarlo. Porque lo tienes que evaluar para poder detectar cuáles son las acciones que vas a implementar para mitigar el riesgo. Entonces, la evaluación siempre tiene que existir. Ahora, es importante, y eso sí es importante que lo tomen en cuenta. Muchas organizaciones no más se enfocan en evaluar riesgos, pero no se enfocan en evaluar oportunidades. Entonces, hoy en día las auditorías van a ser, las auditorías externas, y hagan lo propio con sus internas, van a ser mucho más enfocadas a que eso esté claramente separado. Ya identifiques tus riesgos muy bien, ahora muéstrame tus oportunidades, te los van a pedir. Y ya no te van a pedir, muéstrame una. A lo mejor ahorita van a decir, te tienes una muy bien. Pero, oye, pero yo estoy identificando que pues a lo mejor tienes otra, y a lo mejor aquí tienes otra, y a lo mejor aquí tienes otra. Y entonces, hoy en día a lo mejor no te van a levantar una no conformidad por ello, pero sí hallazgos de mejora y en el futuro probablemente puedan ser no conformidades. ¿Por qué? Porque no estás identificando bien tus oportunidades. Y esas oportunidades, ya saben que el tema de no identificar bien las oportunidades es que se pueden convertir en riesgos y que se materialice. Entonces, es importante identificar los dos, tanto riesgos como oportunidades, y evaluarlos. Entonces, la evaluación sí es un requisito y siempre lo ha sido. Bien, vamos a otra por aquí. Dice, con el tema de compliance, siempre ha estado requisitos legales y otros requisitos siendo precisamente eso. Sí, de acuerdo. Es lo que mencionaba hace rato. Lo de compliance es requisitos legales y otros requisitos. Ahora lo que nos dicen es, si son los requisitos legales y otros requisitos, pero esos otros requisitos tú tienes que dejarlo, o sea, lo que nos están dando es mayor precisión en ese punto, ¿no? O sea, de otros requisitos pueden ser requisitos voluntarios que tú ya hayas adquirido. Yo decidí que voy a meter dentro de mi organización estos requisitos o voy a cumplir con los requisitos voy a hacer cualquier, una tontería, ¿no? Con los requisitos de la Organización Mundial del Medio Ambiente. Está bien. Tú decidiste eso y lo declaraste en tu sistema y los tienes que cumplir. Esos son los requisitos voluntarios, decía, hablaba de requisitos voluntarios en el punto. Entonces, sí son los que ya tenías, yo se los decía, ya son los que tú tienes ya como requisitos legales, más otros requisitos que tú hayas identificado, más ahora lo que tú tienes que analizar es qué otros requisitos voluntarios o involuntarios pudieras tener dentro de tu organización que necesitas asegurarte que se cumplan. Bien. Nos preguntan por aquí. Para el análisis de cambio climático, ¿también se analiza cómo la empresa impacta ese cambio climático? Sí, correcto. Correcto. Sí. Tanto ahora sí que de ida y vuelta. ¿Cómo me afecta, pero también cómo afecto yo? Entonces se tienen que analizar en los dos sentidos, ¿no? O sea, ¿cómo me afecta el cambio climático? Soy una empresa, decía, ¿no? Una empresa de alimentos o de farmacéutica. ¿Cómo me afecta? Pues es que se me echan a perder los componentes, se me echan a perder las materias primas, los productos terminados por el calor, por la humedad y demás. Sí, de acuerdo, pero ¿cómo afecto yo? Pues al momento de estar haciendo mis procesos, pues estoy de desechar, estoy generando mayores residuos, estoy generando mayores gases, ¿sí? Estoy consumiendo agua. Pues todo eso es parte del medio ambiente que tú estás afectando, ¿no? Y entonces estás consumiéndole agua a tu comunidad y resulta que en la comunidad hay una alta sequía, pero pues tú sigues produciendo refrescos, ¿no? O cerveza. Entonces es parte de lo que tú tienes que tomar en consideración. Entonces sí, en el análisis de cambio climático, sí siempre tomamos en consideración lo que nos afecta, pero también cómo lo podemos afectar. Bien, y eso, ahora sí que se los paso el tip, es para todos los sistemas de gestión. Otra pregunta por aquí, me preguntan, ciclo de vida del producto, ¿qué procede con los materiales de empaque? Me refiero a que se venden una sustancia química en un IBC de 150 litros, la empresa usa el producto como materia prima, pero perdón, pero el material de empaque, ¿soy o no soy responsable debo de recolectar para disponer? Sí, sí eres responsable porque es parte de una de las etapas de ciclo de vida, ¿no? Al momento del transporte y entrega. O sea, tú mandas el producto empaquetado y envasado porque así se lo estás haciendo llegar a tu cliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese empaque, ese embalaje, con ese envase? Cuando se desecha, pues tú tienes que tener en consideración qué es lo que va a suceder, ¿no? Lo que sucede con las empresas de embotelladoras, ¿no? Lleno mi refresco o mi agua en un envase de PET y ¿qué es lo que qué estoy vendiendo? Pues yo estoy vendiendo líquido. Pues me tomo mi refresco, me tomo mi agua y ¿qué hago con ese envase? Pues envase lo desecho.
yo tengo que ser responsable sobre ese desecho. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, cambió empresas como Coca, como Pepsi, empezaron a cambiar sus materias primas por envases que son reciclables o que son amigables con el medio ambiente, ¿no? Si se acuerdan, hace algunos años, pues algunas botellas eran totalmente transparentes y ahorita son ya como azules. ¿Eso qué significa? Que esas son amigables con el medio ambiente, que si llegan a caer en la tierra y se entierran, pues de ahí puede florecer una plantita. ¿Sí? O sea, crearon empezaron a trabajar con esas materias primas, ¿para qué? Para que si en dado caso de que llegaran a contaminar el suelo, pues no generen contaminación, sino se reciclen y inclusive se conviertan en una semilla para crear una planta, ¿no? Así es como funcionan esos ejemplos de ese tipo de envases, ¿no? Entonces, ¿soy responsable de recolectar para disponer? No, no necesariamente, pero sí es responsable de identificar qué es lo que tendría que hacer en su disposición final. Es decir, lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál va a ser la disposición final de ese envase? O sea, a lo mejor puede terminar en la tierra. Ah, bueno, sí, ahí va a quedar. ¿Y luego va a contaminar? No, 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 porque como la materia prima ya la cambié, esa se va a ir desintegrando y contiene pequeñas semillitas que pueden ir generando una planta. Ah, bueno, entonces ya estás preocupado por el medio ambiente, ya estás controlando el impacto ambiental que podría tener. Pero por otro lado, se entierra el envase y ahí se va a quedar y se va a quedar ahí por los siglos de los siglos y va a generar contaminación y va a generar que pues ya las hormigas no pueden hacer hormigueros y que ya no pueden estar las lombrices y a la larga pues eso empieza a desaparecer y afectar la biodiversidad y más. Eso es lo que tú tienes que identificar, ¿no? O sea, yo no voy a ir a recolectar, pero sí tengo que identificar qué es lo que va a pasar con ese envase al final del día, ¿sí? Y cómo puede afectar el medio ambiente. Em, Por aquí dicen, si está en buenas condiciones, no pueden volver a utilizar, hacer un programa de retorno y presentarlo como parte de las actividades de economía circular que están haciendo sobre todo, tomando en cuenta lo que va a venir en la ley general del reglamento de economía circular. Correcto, gracias por apoyar con la respuesta. Por otro lado, dice, en análisis de ciclovidad, si mi producto es una materia prima que se transforma químicamente por el cliente, ¿hasta dónde llegaría? Hasta la entrega del cliente, sí, claro, porque tú tienes que tomar en consideración qué es lo que, o sea, tu producto químico cómo, cómo se utiliza dentro del producto que está realizando tu cliente. El ejemplo más claro es el tema del plomo. Mi producto tiene plomo y por ejemplo, hablamos de una pintura y yo lo paso a una empresa que hace pinturas, pues la pintura contiene plomo y por ende es contaminante y por ende, pues ya en algunos países ya no está permitida. Entonces, eso es lo que tú tienes que identificar. O sea, ya se combinó, sí, todo, pero pues el producto ahí está, o sea, ahí viene y sigue generando contaminación en cierto momento. Entonces, tienes que identificar eh, el impacto ambiental que pudiera llegar a tener tu producto dentro de ese producto, dentro de esa mezcla química que pudieras llegar a tener. Dicen por aquí, ¿cómo puedo definir el alcance del ciclo de vida si mi producto son platinas y rollos de acero? Nuestros clientes los estampan para carros y electrodomésticos. Como el acero es propiedad del cliente, es complicado que nosotros podamos intervenir en la exposición final. Ok, pues es que igual de la misma manera, ¿no? O sea, ya identificaste cuáles son tus materias primas. Luego es cómo los transformas. O sea, primero el diseño. O sea, alguien hizo el diseño de lo que tú vas a hacer. Entonces, ya que identificaste dentro del diseño es todas esas consideraciones desde el diseño, se tienen que tomar en consideración las condiciones ambientales, los aspectos ambientales y demás, ¿no? Para su disposición. Eso es lo que se está haciendo hoy en día, que desde el diseño se considere ello. Ya después en la producción, cómo vas afectando todo y después ya hacia dónde va y cómo se dispone. O sea, tú tienes que llevar todo el ciclo de vida completito, ¿sí? Entonces, tú inicia dónde? En la adquisición de la materia prima. ¿Termina dónde? Hacia dónde entregas para su uso y después en el uso, por ejemplo, si hablamos de un vehículo, en el uso, pues hacia dónde va, o sea, va a ir en el vehículo y en el vehículo va a seguir siendo utilizado en cierto momento, ¿no? Entonces, ¿el acero es propiedad del cliente? Sí, pero es la materia prima que tú compras o que a ti te proporciona. Por aquí dice, en el control de cambios que se agregó, ¿se puede utilizar el mismo procedimiento del sistema de calidad, solo incluyendo la parte medio ambiente? Sí, como lo comenté, sí, es correcto. Si ya tienes dentro del sistema de gestión de calidad el 6.3 con la metodología de la planificación de cambios, sí, puedes utilizar ese mismo.
para que integres el sistema dentro de uno mismo. Nada más, obviamente, no nada más agarres y pongas y dices, ay, voy a usar el mismo que el sistema de gestión de calidad y en tu procedimiento o en tu metodología no habla nada acerca de considerar condiciones ambientales ni aspectos ambientales y demás, pues, o sea, no lo estás metiendo como se debe, ¿no? Entonces hay que cuidar nada más esa parte. Dice, mi empresa es de logística 3PL y almacenamiento. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad ambiental? No tenemos unidades de transporte propias ni procesos productivos. Sí es importante que dentro de tu responsabilidad ambiental, desde el punto de vista almacenamiento, sí. ¿Por qué? Porque mueves seguramente montacargas, mueves con grúas o puedes mover con patines y demás, y entonces ahí estás generando emisiones, ¿no? Estás utilizando energía eléctrica. Ahora, dentro del tema del transporte arrendo las unidades de transporte. No son mías, sí, pero tú tienes que asegurarse que, por ejemplo, vengan verificadas, ¿no? Entonces, ese es un punto que es importante dentro de los procesos ambientales, ¿no? O sea, que te asegures de que las unidades de transporte estén verificadas, que cumplan con las normas ambientales y demás, que es lo que está dentro de tu sistema de gestión ambiental, y también, por ende, qué tipo de emisiones pueden estar generando y de qué manera tú le estás exigiendo a tu proveedor que cumpla dentro de los requisitos de la ley, que estén todas las unidades bajo control para que no generen contaminación ambiental. Ese es un ejemplo de cómo, pues, de cómo va tu responsabilidad ambiental hasta allá, ¿no? Dice, ciclo de vida del producto. No, pues lo de los materiales ambientales, sí, ya está aquí. Ujú, ujú, ujú. Bueno, por tal el caso de una empresa de transportación, hasta dónde alcanza el alcance del impacto ambiental. También se proporcionan amenidades como agua, botanas, en todo eso. O sea, hablando, por ejemplo, de Primera Plus, de Estrella Blanca, de Futura, empresas de ese tipo. Entonces, sí, que generan todos esos residuos, todos los residuos que dejan tus pasajeros, los que tú generas, por ejemplo, en algunos de ellas te dan todavía los audífonos con el plástico que los cubre, pues ese plástico la gente agarra, lo quita y ahí lo deja, residuo, residuo que se está generando, la contaminación ambiental, cuando cambias llantas, pues las llantas se convierten en parte del residuo, cambias aceite, pues los residuos que se generan de aceite, todo eso son parte de los residuos que tú generas en la parte medioambiental, ¿no? Más aparte, si estamos hablando de que también tienes el control sobre la parte de la instalación que te rentan en la central de autobuses, pues también ahí, porque ahí también tienes energía y demás, y está dentro de tus procesos ambientales. Entonces, el impacto ambiental también está ahí, en las salas de espera, en las taquillas, en los mostradores, con toda la gente que hace uso de esas instalaciones, no de la terminal, de tu instalación. Eso es lo que tú tienes que delimitar en tu alcance hasta dónde llega, ¿no? En este caso, en este tipo de organizaciones. Bien, mismo caso en los aeropuertos, mismo caso próximamente en todo lo de los trenes y demás, va a ser lo mismo. Ujujú. Ujujú. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Diseño manejo sustancias químicas algunas peligrosas y no recomienda que se reutilicen los envases. Por ejemplo, este es un comentario que están poniendo aquí a una de las preguntas de lo de los envases, ¿no? La reutilización de envases. Esas son las cosas que tú tienes que identificar, ¿no? O sea, ¿lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar? Porque inclusive, como dice, ¿no? O sea, yo tengo el envase, un producto químico que ya tocó el envase, pues ese producto químico, ese envase, les voy a dar el ejemplo. Los garrafones, ¿no? Los garrafones de agua. Muchas empresas o muchas personas, no empresas, personas, agarran el garrafón de agua y lo utilizan para llenarlo de otro tipo de sustancias. Entonces, si alguna de esas sustancias es químicas, ya la empresa, por ejemplo, y regresa a la embotelladora, ya la embotelladora ya no puede utilizar ese garrafón. Si en la embotelladora detectan que el garrafón huele a tiner, huele a gasolina o huele a alguna sustancia química, se tiene que desechar. ¿Por qué? Porque ya genera otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues lo mismo con cualquier otro tipo de botella. ¿Qué acciones concretas podemos realizar para reducir nuestro impacto ambiental y asumir una mayor responsabilidad con el entorno? Trabajo diario en un laboratorio clínico. Eh, pues mira, ahí pues de entrada en la disposición de residuos
biológico infecciosos es bien importante, ¿no? Es bien importante el tener un control sobre esos residuos, tenerlos totalmente separados de los residuos sólidos urbanos y otro tipo de residuos. Eh, utilizar, por ejemplo, muchas veces son organizaciones o oficinas o laboratorios donde el consumo de energía es muy alto, entonces empezar a trabajar con sistemas que ayuden a disminuir el consumo energético, ¿no? Pocos ahorradores, paneles solares, etcétera. Ese tipo de acciones, pues es parte de lo que podemos empezar a hacer para ir reduciendo el impacto ambiental, ¿no? Incluso los mismos equipos de laboratorio, cuando desde que los vas adquiriendo, también puedes ir preguntando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esa trazabilidad que pueden tener de cuál es su consumo de energía, eh, qué se hace cuando se tiene que desechar y demás, que es parte de lo que tú tienes que tomar en consideración una vez que ya no vas a utilizar el equipo, ¿no? O que lo vas a desechar, o todos por ejemplo, los viales y para toma de muestra y todo ese tipo de cosas que son desechables, igual como que sean materiales que, pues de alguna manera sean reciclables o que no sean tan contaminantes. Eso es parte de lo que tú tendrías que empezar a identificar cómo lo puedes hacer para reducir tu impacto ambiental, ¿no? Ujú. Muy bien, creo que ya respondí todas las preguntas que estaban por aquí. Aquí hay una última, ¿no? Dice, la empresa donde trabajo se dedica al desarrollo de hardware y software para los clientes. Algunos productos son validadores donde pasan las tarjetas del suburbano o cable bus. Desarrollan kioscos para estacionamientos, otorgan servicios de mantenimiento correctivo y preventivo. ¿Cuál sería el fin último de cada producto y hasta dónde seríamos responsables nosotros? Es decir, tú no vendes un producto. Bueno, sí. Los validadores, bueno, pues los validadores, pues hasta que pues, ya el validador ya no funcione y se desecha y se tiene que cambiar, pues ahí ese es su último fin, ¿no? Ahí en ese momento ya terminó su uso y de ahí tienes que identificar cómo lo vas a desechar y cómo tendría que ser su disposición final, ¿no? Mismo caso en el tema de los kioscos. Ya en el caso de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, ahí estás proporcionando un servicio. Entonces, dentro del servicio tú tienes que identificar, por ejemplo, qué es lo que tú tienes dentro del mismo que se desecha o que llega a convertirse en el fin último, ¿no? O sea, por ejemplo, lubricantes, herramientales, cambios de piezas, de refacciones y demás. Todo eso, pues tiene que tener, eso es lo que vas a desechar. Eso es lo que se convierte en el fin último del servicio que tú estás dando. Todas las piezas que cambias, el desecho de envases, de lubricantes, el lubricante que pudo haberse derramado, refrigerante que pudo haberse derramado y todo eso, cómo lo estás recuperando y cómo estás desechándolo, ¿no? Entonces, ese es punto, eso es lo que te tocaría a ti en tu responsabilidad. Si tú eres el que creó el validador, si tú eres el que creó el kiosco y el que lo está instalando, pues es tu responsabilidad desde cómo se tiene que operar, cuánta energía tiene que utilizar y una vez que ya no funcione, cómo lo van a, o cómo debería de ser retirado, hacia dónde debería de disponerse. O sea, todo eso lo puedes comunicar al cliente desde un inicio, desde el punto de vista de tu organización, ¿no? Somos una empresa que brinda custodia de transporte y para proporcionar el servicio rentamos en los automóviles. Debemos hacer algo para reducir ese impacto ambiental, pues exigirle a tu proveedor de renta de automóviles que si él te los renta y se asegura de los mantenimientos, se asegura de las verificaciones y demás, exigírselo, ¿no? Si nada más te lo renta y tú te encargas de todo eso, pues eso es lo que tú tienes que adecuar, ¿no? Que te asegurarte de que siempre estén con tu mantenimiento adecuado, que sí tengan sus verificaciones vehiculares. eh, los recorridos, por ejemplo, el tema de los recorridos también es importante, ¿no? Crear las rutas ecológicas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el mismo Google Maps, el mismo Waze te dice la ruta ecológica más cerca es esta, ¿no? Te pone la hojita verde donde te dice, pues este es donde minimizas el impacto ecológico. Entonces, también eso, o sea, crear los ruteos donde la cantidad de kilómetros recorridos sean los más adecuados para no generar tanta huella, ¿no? Entonces, es parte de lo que tú puedes hacer en esos casos, ¿no? Muy bien, creo que han sido todas las preguntas. Chicos, pues les agradezco a todos, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta al respecto, en pantalla tienen también mis datos, mi WhatsApp, mi correo electrónico. Quien tenga alguna duda adicional, con todo gusto puede contactarme y pues con el equipo de JS Training Consulting contáctense para que necesite sus apoyo en capacitación, en consultoría y demás. Y estamos para ayudarles, para servirles. Muchísimas gracias a todos. Un gusto y nos vemos en la próxima.
Adelante, Andy, para que des la despedida, por favor. Claro, Miguel, muchas gracias por compartir con nosotros esta información. Pues ha sido de mucho valor sobre la norma ISO 14001 y pues estamos seguros de que va a ser de gran utilidad para muchos de los participantes y pues obviamente para las organizaciones. Igual si desean compartir sus comentarios están abiertos, igual recordarles que dejen sus datos para enviarles su constancia de participación y pues agradecerles a todos por su tiempo y su participación en el webinar. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de las actualizaciones y eventos como este próximos y pues que nos puedan seguir acompañando. De igual forma, pues esperamos verlos en otros webinars y en futuros cursos dentro de sus organizaciones. Como comenta Miguel, igual cualquier duda se pueden comunicar con todo el equipo de JS para recibir más información si es que la necesitan. Y pues es todo de nuestra parte. Muchísimas gracias.